Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 10, este momento de imperiosa necesidad. Nuestra capacidad de presentar este tema en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta, y habrá muchísimas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto esfuerzo de presentarla de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que pese a todas nuestras faltas en relación con esto, la seriedad del tema será tomada en consideración y los líderes de la sociedad, aún así, lo aceptarán por ser un intento sincero de glorificar al Dios Todopoderoso, ahora tan necesario. Extracto del Srimad Bhagavatam, canto primero, volumen 1. Bhaktivedanta Swami, acompañado por algunos devotos del Keshavaj Mata, realizó un corto viaje de prédica por Agra, Kanpur, Jhansi y Delhi. Pronto regresó al templo de Vamshi Gopalaji. Ya nadie lo llamaba Vaibhavu, incluso entre los amigos era Swamiji o Maharaj. La gente a menudo se dirigía a él como Swami Bhaktivedanta Ji, Swami Maharaj. Hace Bhaktivedanta Swami. Lo reconocían fácilmente como un sadhu y le tenían respeto. Sin embargo, sus problemas básicos continuaban. Quería escribir y editar, pero no tenía dinero. Quería difundir el mensaje de Dios, pero pocos deseaban escucharlo. Estos inconvenientes no habían cambiado por haberse vuelto un swami. Cuando un bibliotecario le aconsejó que escribiera libros, eran permanentes, mientras que los periódicos se leían una vez y se desechaban. Entendió que su maestro espiritual estaba hablando a través de esta persona. Un oficial del ejército de la India, quien apreciaba la revista De Vuelta al Supremo, sugirió lo mismo. Bhaktivedanta Swami lo tomó como una revelación. Igual que un sirviente que medita en forma constante acerca de los deseos de su maestro y busca su guía, sintió sus bendiciones y su presencia personal. Cada vez experimentaba más ese contacto confidencial con Srila Bhaktisiddhanta que lo inspiraba a escribir libros. Pensó en comenzar por el Srimad Bhagavatam porque era la escritura Vaishnava autorizada más importante, aunque el Bhagavad Gita era la esencia de todo el conocimiento védico presentado a modo de un breve ABC. El Srimad Bhagavatam estaba más desarrollado. La mayoría de los grandes acharyas Vaishnavas del pasado lo habían comentado, como también Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Bhaktivinoda Thakura en bengalí. El señor Chaitanya mismo lo había recomendado como la literatura védica inmaculada. Una traducción al inglés con comentarios de este libro podría cambiar los corazones de todo el mundo algún día. Si pudiera publicar incluso unos pocos libros, su prédica se valorizaría. Podría salir del país con confianza y no iría con las manos vacías. Un día, Gaura Chand Goswami, propietario del templo de Radha Damodara, se acercó a Bhaktivedanta Swami para invitarlo a vivir allí, siendo este el lugar eterno de Jiva Goswami y Rupa Goswami, sería el lugar más adecuado para escribir y traducir. Bhaktivedanta Swami estaba interesado. Nunca había dejado de hacer visitas regulares a ese lugar y siempre se sentía inspirado en presencia de las tumbas Samadhi de los grandes líderes del movimiento del señor Chaitanya, Jiva y Rupa Goswami. No obstante, cuando fue a ver los 2 cuartos disponibles, notó que estaban en mal estado. No habían sido habitados ni mantenidos durante muchos años. Sin embargo, para no perder la oportunidad, acordó ocuparlos por 5 rupias al mes. Estimó que por un poco más de 500 rupias podría tener electricidad, hacer reparaciones importantes y mudarse cuando estuvieran terminadas. Bhaktivedanta Swami sintió que la invitación era auspiciosa y que vivir allí sería un buen complemento de su nuevo proyecto, presentar el Srimad Bhagavatam en inglés. De todos los templos de Vrindavana, el de Radha Damodara tenía la colección más grande de escritos originales de los 6 Goswamis y de sus seguidores. Más de 2000 manuscritos, muchos de los cuales tenían 300 y algunos hasta 400 años de antigüedad. Bhaktivedanta Swami deseaba residir ahí algún día y servir en la compañía espiritual de Rupa y Jiva Goswami. Por el momento se quedaría en el templo de Vamshi Gopalaji y
con el dinero que pudiera recaudar iría reparando en forma gradual las habitaciones. Era una instrucción importante de Bhaktisiddhanta Sarasvati que un predicador fuera a las ciudades y no permaneciera recluido en un lugar sagrado. Con ese espíritu continuó yendo a Delhi y volviendo desde allí, aunque el viaje era un infierno para él, ya que no tenía residencia fija en dicha ciudad. A menudo era alojado por hombres de negocios que se sentían obligados basándose en la cultura de la India. Un buen hombre, si quería ser favorecido por Dios, debía hospedar a los sadhus, darles comidas y un lugar donde quedarse. Pero la visión de tales hombres piadosos era la de un hinduismo sentimental y sus recepciones eran artificiales. No lograban apreciar realmente el trabajo de Bhaktivedanta Swami, que no tenía la intención de obligar a sus anfitriones a que compartieran su punto de vista. Habló con el señor Hipsaram Sharma, director de la imprenta Radha Press. En el pasado él había impreso volantes, sobres y papel de carta para la Liga de Devotos, y Bhaktivedanta Swami, por su parte, se había alojado en su casa en alguna ocasión. El señor Sharma le presentó a Pandit Shri Krishna Sharma, brahmana de casta y religioso activo, a la par de que la centenaria Sociedad Religiosa de Delhi, Srinaval Prem Sabha. Debido a la simpatía por los escritos literarios de Bhaktivedanta Swami, Krishna Pandit le dio una habitación en su templo de Radha Krishna, en el barrio de Chipiwata de la vieja Delhi. A partir de ese momento tendría allí una oficina permanente. El tren de Mathura llegaba a la estación de la vieja Delhi cerca de Chandni Chowk, la ancha avenida por la cual pasaba una marea de denso tránsito, rickshaws, conductores de bicicletas, a veces una docena al mismo tiempo, y automóviles en menor número, hombres que tiraban de pesados carros y bestias de carga, que llevaban bultos de gran porte. La conducción de todos esos animales estaba a cargo de hombres con frustas en las manos. Desde la intensa y concurrida Chandni Chowk, Bhaktivedanta Swami hacía una breve caminata hacia Chipiwada, pasando el Fuerte Rojo. El templo de Gauri Shankara estaba a su izquierda. Continuaba por una calle lateral, sobre la cual se erigía la imponente mezquita Jama. Cerca de Chipiwada, las calles yacían angostas. Había sido un barrio musulmán hasta la división entre India y Pakistán en 1947, cuando miles de hindúes de Punjab se habían establecido ahí. Era parte de un barrio tan poblado de gente hindú musulmana que no se permitía el tránsito de carruajes por las calles. Solo los carros de bueyes y las rickshaws lograban ingresar por los angostos y concurridos callejones. En algunos lugares habían colocado postes de hierro para evitar que entraran. Incluso un ciclista podía provocar estragos entre la multitud de compradores y trabajadores que se movían por las calles y los callejones. Estos eran tan angostos que los balcones del primer piso de las aceras opuestas estaban separados solo por centímetros. Formaban prácticamente un techo sobre la calle, de modo tal que un peatón solo podía ver una porción muy limitada de cielo. Los patios privados, los negocios y los senderos casi no podían distinguirse desde las calles públicas. Aunque la mayoría de las tiendas tenía carteles en hindi con subtítulos en inglés, algunos incluían las curvadas letras del árabe. Era común ver mujeres vestidas de negro con velos sobre el rostro. En el corazón de la intensa vida de la ciudad se veía la angosta entrada del templo de Radha Krishna, con una placa del semidios Ganesha y una fila de palomas en sus nidos juntos por encima de una sencilla puerta en arco. Era el templo de Krishna Pandit. El templo conservaba, con las familias que residían en él, algo de la atmósfera del barrio. Aunque la sala era oscura, las deidades de Radha Krishna sobre el altar estaban bien iluminadas. Radharani era de color crema, Krishna era de mármol negro y tenía unos 60 centímetros de altura. Estaba decorado con punto de pasta fresca de sándalo y una mascarilla de sándalo amarillo en la frente. Las deidades estaban vestidas con prendas de seda. En el primer piso, justo por encima de ellas, había una habitación para invitados, la de Bhaktivedanta Swami. Sus paredes y pisos de cemento eran completamente despojados. Sobresalía del piso una pirámide de cemento de unos 90 centímetros de altura, con un capitel que indicaba que las deidades estaban directamente abajo. Bhaktivedanta Swami pronto notó que su habitación no estaba aislada,
sino que había otras a ambos lados. Fuera de su cuarto, una rejilla de metal más pequeña que la del templo de Bamshikopalaji y la de Keshabaji Mata dejaba ver hacia abajo el pequeño patio. Desde la terraza era difícil divisar un árbol. Los techos vecinos estaban tan cerca uno de otros que se podía haber caminado de uno a otro hasta la colosal Jama Masjid. Las tres grandes cúpulas de la mezquita, rodeadas por torres más altas, se elevaban por encima de los edificios comunes y atraían bandadas de palomas que se posaban sobre ellas o que volaban en círculo por el cielo. Krishna Pandit vestía un abrigo negro de algodón liviano y un sombrero, del tipo de los que Pandit Nehru hizo internacionalmente reconocibles. Hablaba un buen inglés, era conversador, bien conocido por la gente y respetado en el barrio. Vio a Bhaktivedanta Swami como un enviado de Dios, un sadhu a quien cuidar para probar una vez más la piedad de la cultura hindú. Consideró que su nuevo invitado era una persona agradable. Se trataba de un sencillo, dulce, amable y destacado erudito Vaishnava. El anfitrión dijo que comprendía la importancia de la misión Sanatana Dharma de Bhaktivedanta Swami y su necesidad de tener una oficina en Delhi. Prometió darle a su invitado todo lo que requería. Aunque Bhaktivedanta Swami era reacio a pedir algo para sí, Krishna Pandit le llevó una estera para sentarse y una mesa baja que colocó delante de la pirámide, además de un colchón. Le mostró cómo encender la única luz de la habitación, una lámpara con una pantalla de metal que pendía de una cuerda y que podía subirse o bajarse a mano. También le llevó un cuadro de Radha Krishna que un Maharaj de Jaipur le había dado a su guru, y lo colocó en un hueco de la pared. Sabía que su invitado lo contemplaría con los ojos de un verdadero devoto. Bhaktivedanta Swami deseaba un lugar seguro para escribir libros antes de ir a Occidente, y el Señor Krishna se lo estaba dando. A partir de ese momento, podría trabajar tanto en Vrindavana como en Delhi. Casi de inmediato retomó de vuelta al Supremo. En ella comenzó a formar series con extractos de sus manuscritos previos mientras comenzaba el Srimad Bhagavatam. Cuando Krishna Pandit conoció los solitarios esfuerzos de su invitado para editar de vuelta al Supremo, se ofreció de manera voluntaria para colaborar con algunas de las cuestiones comerciales de la publicación. Bhaktivedanta Swami estaba verdaderamente complacido por la ayuda sincera de Krishna Pandit y por aprecio le dio un nombre adicional, Hari Bhakta Nudasa, el que sirve al devoto del Señor. Después de 6 meses en Chipiwada, escribió un comentario en el libro de invitados del templo. Con prolija caligrafía continuó escribiendo en inglés que, según su opinión, los templos deberían ser utilizados solo para educar al público en los valores espirituales y que era su misión personal organizarlos para ese servicio. Al tratar de componer el Srimad Bhagavatam en Chipiwada, en ocasiones se vio perturbado por familias que causaban ruidos debido a sus hábitos domésticos no devocionales. En el libro de invitados Bhaktivedanta Swami se tomó la libertad de advertir la importancia de no utilizar un templo como una casa de apartamentos. Además de sus planes de establecerse y comenzar la monumental tarea de traducir el Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami también estaba listo para predicar de otras maneras. En octubre de 1959 había encontrado esta noticia en The Times of India. Los científicos de Estados Unidos habían recibido el Premio Nobel de Física al descubrir el antiprotón. De acuerdo con uno de los supuestos fundamentales de la nueva teoría, puede que exista otro mundo o un antimundo construido de antimateria. Este otro mundo le recordó a Bhaktivedanta Swami el mundo espiritual eterno descrito en el Bhagavad Gita. Era consciente de que los científicos no estaban hablando de lo antimaterial en el sentido de eterno o espiritual. Sin embargo, pensó en utilizar esos términos para captar el interés de la gente interesada en estos temas. Imaginó un ensayo en el que plantearía la ciencia teísta del Bhagavad Gita en relación con la partícula y el mundo antimaterial. Era el momento en el que el mundo entero hablaba de viajes espaciales. Los medios de comunicación de la India habían escrito artículos sobre el Sputnik ruso hacía 2 años, y la carrera por el espacio había comenzado. Aprovechando el interés por estos temas, Bhaktivedanta Swami describió que mediante el Bhakti Yoga, el alma puede viajar por los más lejanos lugares del espacio hacia los eternos planetas del mundo espiritual, donde la vida es bienaventurada y plena de conocimiento.
Aportó nuevas traducciones de los versos del Bhagavad Gita expresadas en el lenguaje de la nueva física, que hablaba de la partícula y del mundo antimaterial. El trabajo completo, Viaje Fácil a Otros Planetas, fue un manuscrito de 15.000 palabras. Se lo mostró a Hitsaram Sharma de Radha Press, pero no tenía suficiente dinero para imprimirlo. En febrero de 1960 decidió publicarlo por su cuenta en 2 entregas de la revista. Los artículos obtuvieron la inmediata respuesta de un físico de la Universidad de Gujarat en Ahmedabad, el señor Naik, quien había recibido de vuelta al Supremo por correo. El Dr. Naik pensó que la aplicación del principio antimaterial de Bhaktivedanta Swami era realmente algo grande. Este es sin duda un ensayo destinado a convertirse en un clásico. Estaba interesado en debatir más acerca de la física y el conocimiento trascendental. Bhaktivedanta Swami le respondió con igual entusiasmo y le pidió que se uniera a él para difundir la herencia cultural de la India a todo el mundo. Convencido de que tal ensayo tenía grandes posibilidades de interesarle a los lectores instruidos de habla inglesa, trabajó con intensidad para recaudar suficientes donaciones e imprimir Viaje Fácil a Otros Planetas como un libro de tapa blanda. Lo hizo en el otoño de 1960. El prefacio del Dr. Siddhanta, vicerrector de la Universidad de Delhi, llegó tarde, pero fue incluido en el libro como un agregado. Varios científicos y eruditos hindúes opinaron sobre el libro. Destacaron la visión científica y a la vez espiritual, y el modo de ir a la gran velocidad por el espacio, no mediante aceleración mecánica, sino a través del esfuerzo psicológico y la emancipación espiritual. Tenía solo 38 páginas. Sin embargo, era su primera publicación, además del periódico de vuelta al Supremo, de solo una página plegada. Trató de distribuir el pequeño libro de manera efectiva. Le dio un ejemplar al Dr. Banerjee del Museo Nacional de Nueva Delhi. El Dr. Banerjee evoca: acostumbraba a venir a la biblioteca y consultar algunos libros. Lo conocí ahí. Me dio un libro titulado Viaje Fácil a Otros Planetas y algunos ejemplares más para distribuir a 1 rupia o media cada uno. Me sentí atraído hacia él. Pensaba que era una persona santa con devoción pura y sin ninguna ostentación. No pretendía atraer gente para conseguir nombre y fama. Recibía poca contribución de los demás. Vivía solo en una pequeña habitación en Chippewa. Estaba dedicado a los estudios, así que le pregunté: «Señor, si tiene tiempo, ¿no le molestaría venir a mi casa los domingos y recitar el Bhagavata?». Aceptó de inmediato. Era un gran erudito. Era docto en las escrituras y estaba convencido de comunicar sus ideas a otros. Era muy educado, un buen orador y conversaba muy bien. Cualquier cosa que planteara la decía con claridad. Hablaba en bengalí y explicaba la esencia de los versos. A veces también se refería a los comentarios solo para darme más información. Los demás no estaban muy interesados en ellos o en los aspectos difíciles. Sin embargo, como sabía que yo tenía algunos estudios en ese campo, explicaba los comentarios para mí y para 1 o 2 caballeros mayores y muy eruditos. A las reuniones en mi casa concurrían alrededor de 20 o 30 personas y su explicación se extendía durante 1 o 2 horas. Luego recitaba el mantra Hare Krishna. Nosotros también participábamos con las cártalas y el armonio, así que era una reunión muy placentera. Hacía muy fáciles las cosas difíciles y explicaba todo de acuerdo con nuestras necesidades. Sabía que cierta información era para tal persona y otra para las demás. Después de las reuniones solía descansar un poco en mi casa. Le pedía que comiera, pero afirmaba que no tomaba alimentos preparados por otros. Sin embargo, cuando conocí a mi esposa y ella le dijo que estaría contenta de poder cocinarle, le respondió: «Está bien». Ella solo podía preparar alimentos los domingos, cuando él venía. A veces me preguntaba cómo hacer para atraer más y más gente hacia este tema, pero como empleado del gobierno yo no podía persuadir a nadie más muy abiertamente, ni tenía tiempo para planear algo a gran escala. Sin embargo, él no se sintió satisfecho con esa respuesta. Me preguntó si podía organizar algo más grande. Sabía que la gente que asistía a las reuniones en mi casa eran personas mayores, cultas pero retiradas. Esas reuniones duraron no menos de 1 año. Después dijo que trataría de ir a otros lugares. Me pidió que sostuviera las reuniones, pero le respondí que no estaba iniciado. Me planteó que podía continuar de todos modos porque había nacido como brahmana. Me dio la oportunidad de seguir por algún tiempo, pero no pude porque solía viajar.
Perdí todo interés después de que él se fue. Yo solo era un funcionario del gobierno. Viaje fácil a otros planetas había sido un entrenamiento para su verdadero trabajo de presentar el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, en ese punto estaba aún más convencido de la necesidad de imprimir libros. Para predicar tendría que tenerlos, en especial si iba a Occidente. A través de ellos podría generar una revolución. Había mucha literatura en Occidente, pero no tenía nada para llenar el vacío espiritual. Aunque deseaba dedicarle tanto tiempo como fuera posible al Srimad Bhagavatam, decidió continuar con De vuelta al Supremo, utilizando parte de los manuscritos como artículos para la revista. En ocasiones, no obstante, escribía y imprimía un nuevo artículo. En una civilización atea se refirió a las quejas del primer ministro Nehru acerca del mal uso de los fondos públicos en nombre de la religión. Señaló que si bien existieron instancias en las cuales los líderes religiosos estuvieron implicados en delitos, si se compararan las estadísticas, los embaucadores religiosos serían superados en número por los falsos políticos. Aunque Pandit Nehru había estado en lo cierto al advertir sobre el fraude religioso, tal advertencia no podría ser efectiva sin una reforma completa de las instituciones religiosas. Esta reforma podría lograrse solo con la cooperación de los líderes del gobierno. Bhaktivedanta Swami citó la carta en la cual le había pedido al primer ministro que comenzara el estudio del Bhagavad Gita, pero como les informó a sus lectores, Nehru nunca le respondió. Debido a su falta de conocimiento espiritual, pensó que esta institución, la Liga de Devotos, podría ser algo así como los muchos matas y templos que se habían vuelto una fuente de dolores de cabeza para Pandit. Cuestionó que Pandit Nehru pensara que cualquier organización espiritual es un calabozo para acumular fondos públicos y luego despilfarrarlos con propósitos cuestionables. Le pidió a Pandit Nehru no tenerle miedo a la palabra Dios o Krishna. Podemos asegurarle que no existe tal causa de temor porque Krishna es el amigo de todos, es capaz de brindar verdadera ayuda. Bhaktivedanta Swami finalizó sugiriendo que las prácticas inmorales no estaban limitadas solo a los templos de la India, sino que eran comunes a las civilizaciones materialistas de todo el mundo. En particular citó los disturbios producidos por una juventud que en la década de 1960 se había descontrolado. En Chipiwada, Bhaktivedanta Swami siguió la misma rutina diaria que en Keshigata. Sin embargo, dado que Krishna Pandit hacía parte del trabajo de secretario, para De vuelta al Supremo estaba libre para dedicarse más horas al Srimad Bhagavatam. Krishna Pandit rememora: acostumbraba a traducir el Srimad Bhagavatam antes del amanecer, alrededor de las 3 de la mañana. Al comienzo no tenía máquina de escribir, pero consiguió una portátil. Hacía su trabajo diario y luego cocinaba su propia comida. Dispuse de elementos para que cocinara. Solía venir a ver a mi familia y le pedía a mi esposa algo para comer. A veces también se bañaba a las 5 o 6 de la tarde. Escribía a máquina todos los días y también leía algún Bhagavatam. Bajaba al templo para asistir al Darshana, salía y regresaba entre las 2 y las 4 de la tarde. Después escribía, enviaba las pruebas de la revista a algún lugar y luego las revisaba. Hacía personalmente todo este trabajo. Su actividad principal era escribir a máquina muchas horas al día. Trabajaba a partir de un Bhagavatam en sánscrito y bengalí editado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y un gran libro que contenía los comentarios originales de 12 prominentes acharyas. Tenía un formato estándar. Hizo una transliteración latina de la escritura sánscrita de Devanagari, luego los sinónimos en inglés palabra por palabra, una traducción en prosa en inglés y finalmente el significado de cada verso también en inglés. Antes de escribir su propio significado, consultaba los comentarios de los acharyas, en especial de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Vishwanatha Chakravarti, Jiva Goswami, Vidyaya Dwajatirtha y Sridhara Swami. Consideró la dimensión del proyecto que estaba intentando. El Bhagavatam contenía 18.000 versos. Los 17 capítulos del canto primero ocuparían 3 volúmenes de 400 páginas cada uno. El segundo canto, con 10 capítulos, le llevaría 2 volúmenes. Hasta el canto noveno serían quizá 30 volúmenes. El canto décimo, de 90 capítulos, tendría 20 volúmenes. Había 12 cantos y de ese modo el total sería al menos de 60 volúmenes. Pensó que sería capaz de terminarlo en un plazo de 5 a 7 años.
Si el Señor Krishna me mantiene físicamente sano para cumplir el deseo de Srila Prabhupada, completaré este trabajo. Decidió presentar el primer volumen con una reseña biográfica del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el predicador ideal del Bhagavatam. El lector podría apreciar mejor esta obra al verla plasmada en la vida del Señor Chaitanya. El aspecto especial de la presentación del Señor Chaitanya era su deseo de que el Srimad Bhagavatam fuera predicado en cada rincón y esquina del mundo por todos los que hubieran nacido en la India. Había llamado al Srimad Bhagavatam el Purana Inmaculado y consideraba que recitarlo y escucharlo junto con el mantra Hare Krishna era un proceso científico completo para desarrollar amor puro por Dios. A partir del comentario de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sobre el Chaitanya Charitamrita y el Chaitanya Bhagavata, Bhaktivedanta Swami escribió un resumen de 50 páginas acerca de la vida del Señor Chaitanya y de su movimiento de Sankirtana. Describió sus divinos éxtasis, sus confrontaciones filosóficas con los principales eruditos de la época y la creación del movimiento de Sankirtana, el canto congregacional del Santo Nombre. Vinculó en especial la vida y las enseñanzas del Señor Chaitanya con lo que vio como el crucial presente de la historia. La ayuda para la humanidad en este momento de imperiosa necesidad residía en la literatura védica y primordialmente en el Srimad Bhagavatam. Sabemos que los invasores extranjeros de la India pudieron derrumbar algunos de los monumentos, trabajos arquitectónicos del país, pero fueron incapaces de quebrar los ideales perfectos de la civilización humana, hasta ese momento escondidos en el sánscrito de la sabiduría védica. El sánscrito había protegido el secreto durante miles de siglos, pero en ese momento éste tenía que ser abierto al mundo. Mientras traducía los primeros versos, Bhaktivedanta Swami se absorbía en el propósito de la obra. Los versos enfatizaban que sólo esta escritura podía salvar a la sociedad de las maléficas influencias de la era de Kali. Para esta era, el Srimad Bhagavatam recomendaba tan solo escuchar de los devotos puros acerca de la suprema personalidad de Dios, Krishna. El escenario del Bhagavatam fue una reunión de sabios de Naimisharanya alrededor de 5000 años atrás, al comienzo de la actual era de Kali. Reviendo la degradación de la humanidad, los sabios le preguntaron al devoto mayor de la asamblea, Sutta Goswami: ahora que el Señor Krishna, el refugio de todos los principios religiosos, ha regresado a su morada espiritual, ¿dónde se encuentran esos principios religiosos? La respuesta de Sutta fue que el épico Srimad Bhagavatam, que es tan brillante como el sol, era una encarnación literaria de Dios y les daba instrucciones a las personas perdidas en la densa oscuridad de Kali Yuga. Al comienzo del Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, en virtud de la instrucción de su maestro espiritual Narada Muni, se sentó y entró en profunda meditación. En trance vio a la suprema personalidad de Dios, sus energías y a las almas sufrientes de esta era. También vio que el remedio para su sufrimiento era el servicio devocional puro. Con esta visión en las instrucciones de su maestro espiritual como fuente de inspiración, Vyasadeva se puso a compilarlo para darle a las almas sufrientes el beneficio más elevado. Al presentar el Srimad Bhagavatam, la encarnación literaria de Dios para beneficiar al mundo material, Bhaktivedanta Swami comprendió que estaba realizando una tarea importante, porque seguía los pasos de Srila Vyasadeva. Así como esta acharya había tenido una visión de Krishna y había recibido instrucciones de su maestro espiritual antes de comenzar esta misión literaria, Bhaktivedanta Swami tuvo su propia visión y había recibido instrucciones de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Preveía distribuir en masa el libro de Srila Vyasadeva. No solo lo traduciría, lo llevaría a Occidente, lo presentaría y le enseñaría a la gente, a través del libro y en persona, cómo desarrollar amor puro por Dios. Srila Prabhupada evoca: el Partido Comunista se ha vuelto popular solo por el distribuir sus libros. En Calcuta los comunistas invitaban amigos y leían esos libros. Los rusos nunca vinieron a la India, pero por distribuir libros en todos los idiomas tuvieron un buen número de seguidores. Si a la literatura común de tercera clase y carente de toda espiritualidad les fue posible ganar adeptos, ¿por qué la literatura trascendental no haría devotos por todo el mundo? Con esa misma fuerza se la podría impulsar muy vigorosamente de pueblo en pueblo. El Bhagavata Dharma es la religión original de la sociedad humana. Cualquier otra filosofía que pudiera pasar por religión ha surgido de la literatura védica. La gente busca estos libros y los anhela.
El señor Chaitanya dijo que en todo pueblo y aldea del mundo se conocerá el mensaje del movimiento de Sankirtana. Esto significa que en cada pueblo y aldea hay muchas personas que están esperando este mensaje. El Purana Inmaculado es literatura trascendental. Nadie puede desafiarla. Está muy bien hecha, sin ninguna mancha. Bhaktivedanta Swami depositó su fe en el Srimad Bhagavatam y abandonó casi todas las otras actividades misioneras. Este había sido el consejo y el ejemplo de su maestro espiritual y del señor Chaitanya. Ellos no se habían interesado en construir costosos templos ni en formar muchos discípulos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había enfatizado la prédica. Prédica significa libros. El mejor libro era el Srimad Bhagavatam. Escribir y publicar el Bhagavatam para la iluminación del público en general era el verdadero servicio al Señor. Esa era la opinión de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Había preferido publicar libros a establecer templos y le habían pedido específicamente a sus discípulos que escribieran. Era tarea de los devotos avanzados y colmados de conocimiento escribir libros, publicarlos y distribuirlos profusamente. Un programa para difundir literatura trascendental por todas partes tendría un gran efecto positivo en los europeos y en los estadounidenses. Si ellos se volvían conscientes de Krishna, entonces el resto del mundo los seguiría. Bhaktivedanta Swami continuó trabajando solo en su habitación de Chippiwada, absorto en sus pensamientos de divulgar las noticias de Krishna en una escala que nunca antes se había intentado. A veces se preguntaba cómo los occidentales que estaban tan lejos de la cultura védica podrían adoptarla. Comían carne, eran melechas. Cuando uno de sus hermanos espirituales fue a Inglaterra, el marqués de Shetland, al escuchar acerca de las 4 prohibiciones contra la vida pecaminosa, se rió con desdén y exclamó: «¡Imposible!». Pero el Srimad Bhagavatam hablaba por sí mismo. Shri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Bhagavatam 1.2.17. Aunque era conocido como un predicador en inglés, Bhaktivedanta Swami sabía que siempre había errores en sus presentaciones en un idioma extranjero, y no tenía un editor que se los corrigiera. Pero esos errores técnicos no lo disuadirían de hacer imprimir el Srimad Bhagavatam. Esta idea también fue expresada en los primeros capítulos del Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami escribió: «Nosotros sabemos que nuestro honesto intento de presentar esta gran obra literaria, que lleva mensajes trascendentales para revivir la conciencia de Dios de la gente en general y reespiritualizada la atmósfera del mundo, está plagada de muchas dificultades. Nuestra presentación de esta materia en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta. Y habrá muchísimas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto esfuerzo de presentarlo de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que pese a todas nuestras faltas en relación con esto, la seriedad del tema se tomará en consideración y los líderes de la sociedad aún así lo aceptarán por ser un intento honesto de glorificar al todopoderoso Dios. Cuando en una casa hay un incendio, los residentes de la misma salen a buscar ayuda en los vecinos, quienes puede que sean extranjeros y sin embargo aún sin conocer su idioma, las víctimas del incendio logran expresarse y los vecinos comprenden la necesidad, aun a pesar de que no se haya expresado en la misma lengua. El mismo espíritu de colaboración se necesita para difundir este trascendental mensaje del Srimad Bhagavatam a través de toda la contaminada atmósfera del mundo. Al fin y al cabo, es una ciencia técnica de valores espirituales y por consiguiente estamos interesados en las técnicas y no en el lenguaje. Si la gente del mundo entiende las técnicas de esta gran obra literaria, se logrará el éxito. Por cierto, Kali Yuga estaba en emergencia. La casa se estaba incendiando.
Los hombres sinceros que pudieran comprender este estado de necesidad le darían la bienvenida al Srimad Bhagavatam, aun cuando fuera entregado con tantos errores y tecnicismos lingüísticos imperfectos. Bhaktivedanta Swami estaba presentando el Srimad Bhagavatam sin cambios, con el mayor respeto por el Srila Vyasadeva. Esa era su virtud principal. Estaba agregando su propia comprensión, pero no con la intención de tratar de sobrepasar a los maestros espirituales previos. En el importante asunto de exponer el tema estrictamente en Parampara, Bhaktivedanta Swami no incurrió en ningún tecnicismo erróneo o imperfecto. Sabía que sin el Parampara los significados del Bhagavatam no tendrían validez. Día y noche escribía a máquina. En su escritorio, debajo de una pequeña lámpara ajustable que colgaba del techo mediante una cuerda. Se sentaba sobre una delgada esterilla, con su espalda hacia la gran pirámide que hacía sentir su presencia dentro de la habitación sin muebles. Las páginas se acumulaban y con piedras las mantenía en su lugar. Los alimentos y el sueño, aunque los necesitara, eran secundarios. Estaba plenamente convencido de que su Srimad Bhagavatam revolucionaría a una civilización mal guiada. Así tradujo cada palabra y compuso cada significado con riguroso cuidado y concentración. Sin embargo, tenía que hacerlo tan rápido como le fuera posible. En febrero de 1961, en el día del Vyasapuja aniversario de la aparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivedanta Swami estaba otra vez en Vrindavana. En honor a su maestro espiritual, algunos de los discípulos se reunieron, ofrecieron flores ante su cuadro e hicieron canto congregacional en el templo. Sin embargo, Bhaktivedanta Swami pensó que debían hacer mucho más que eso, que debían estar planeando y llevando a cabo la misión de prédica mundial que Bhaktisiddhanta Sarasvati había deseado. En cambio, conformaban un conjunto de individuos independientes, cada uno con su pequeña idea propia, cada uno como responsable de un pequeño centro, y mucho menos un programa para la India. La mayoría no tenía ni planes ni una perspectiva más allá de su propia manutención corporal. Bhaktisiddhanta Sarasvati había pedido que un cuerpo gubernamental condujera su movimiento, pero no había tal cuerpo y prácticamente no había movimiento. Algunos de los que se habían peleado de manera encarnizada se estaban hablando otra vez y temían que cualquier intento organizativo repentino pudiera despertar viejas enemistades. Al menos pudieron reunirse para hacer una ofrenda a su maestro. Entre los hermanos espirituales, Bhaktivedanta Swami era un sannyasi joven. Aun siendo un reconocido escritor y editor, no tenía ni templo ni seguidores. Sin embargo, sabía que trataba de continuar la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Se vio a sí mismo desamparado y solo. Sus hermanos no eran un ejército unido contra las fuerzas de Maya. Parecían monjes apáticos, envejecidos, aferrados a principios y rituales religiosos desprovistos de vida. ¿Cómo podían reunirse para adorar al maestro espiritual sin admitir acongojado su error y con el espíritu de mejor tarde que nunca tratar de corregirlo? Es costumbre durante un Vyasapuja que cada discípulo escriba una ofrenda para glorificar a su maestro y la lea en voz alta durante la reunión de hermanos. Bhaktivedanta Swami la escribió más como una provocación que como un elogio y la leyó con humildad para que reaccionaran. Hoy, hermanos míos, ustedes vuelven aquí por la orden de nuestro maestro y juntos realizamos esta puya. Pero un simple festival de flores y frutas no constituye adoración. Aquel que sirve el mensaje del Guru realmente lo adora. Oh, qué pena, mis queridos hermanos, ¿no están avergonzados? Ustedes aumentan la cantidad de discípulos como los hombres de negocios acrecientan sus ganancias. Nuestro maestro nos ordenó que predicáramos, que los neófitos se quedaran en el templo y simplemente hagan sonar las campanas. Miren la terrible situación en la que se encuentran. Todos se han dedicado a la complacencia de los sentidos,
y han abandonado la prédica. Desde el océano, por toda la tierra, penetren en la corteza universal, reúnanse y prediquen esta conciencia de Krishna. Entonces el servicio a nuestro Maestro estará en el lugar apropiado. Prométanlo hoy, abandonen toda su política y su diplomacia. Si lograban unirse y predicar juntos, habría posibilidades de generar una revolución espiritual en este pecaminoso mundo. Esa había sido la esperanza de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, y Bhaktivedanta Swami expresó esa esperanza en su ofrenda de Vyasapuja. ¿Cuándo llegará el día en que se establezca un templo en cada casa, en cada rincón del mundo? ¿Cuándo el juez del Supremo Tribunal será un Gaudiya Vaishnava con tilak que decore hermosamente su frente? ¿Cuándo un Vaishnava que gane por voto será electo presidente del país y la prédica será difundida por todas partes? Mientras leía el poema, su verdad explotó en medio de la reunión de sannyasis ancianos. Algunos la aprobaron y otros quedaron indignados. La reunión, sin embargo, no tomó un nuevo camino. No se sentaron juntos ni planificaron según Bhaktivedanta Swami les había suplicado. El poema de Swami Maharaj fue tomado como otra expresión poética o como una opinión. Sus hermanos espirituales preferían dejar que las viejas heridas se curaran con el paso del tiempo. Volver sobre lo anterior otra vez, reconstruir la misión como había sido antes, cuando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba presente, e intentar todos esos ambiciosos programas. ¿Cómo sería posible? Estaban envejeciendo. Algunos no querían abandonar el refugio de Vrindavana, adoraban a Bhaktisiddhanta Sarasvati dentro del Dham sagrado. Si Bhaktivedanta Swami podía hacer algo más, le permitirían que fuera y lo intentara. Volvió pensativo a Keshigata. Por muchos años había sido incapaz de aceptar un papel de liderazgo en la misión de su maestro debido a sus compromisos espirituales. Durante 1935 en Bombay, sus hermanos espirituales incluso le habían pedido que fuera el presidente del Mata, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati había dicho que no era necesario que Abhay Charan se uniera a ellos, estaría presente a su modo. En ese momento, por la gracia de su maestro espiritual, estaba listo para llevar adelante la misión de todo sannyasa. El mundo consciente de Krishna que había descrito en el poema no era una utopía presentada solo para incitar a sus hermanos, ni un relato de un soñador acerca de lo imposible. Era posible. Pero en cualquier caso tenía que escribir e imprimir libros conscientes de Krishna y predicar fuera del país. Era lo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati quería. Si sus hermanos espirituales no lo hacían juntos, entonces él lo haría. En enero de 1961, uno de los conocidos de Bhaktivedanta Swami en Delhi demostró un anuncio sobre el Congreso para el Cultivo del Espíritu Humano, convención que se realizaría en Tokio entre el 10 y el 20 de mayo. El tema era la paz mundial a través, precisamente, del cultivo del espíritu humano. Invitaban a participantes internacionales. Tan pronto como Bhaktivedanta Swami se enteró, quiso ir, aunque su principal interés siempre había sido Estados Unidos. Si Japón se presentaba primero, ¿por qué no? La invitación estaba en inglés. Si ellos aceptaban su reserva, le pagaría la comida y el alojamiento en el hotel de la convención, aunque tendría que hacerse cargo de los gastos del viaje. Les escribió a los patrocinadores la Fundación Internacional para la Armonía Cultural y les propuso dar una conferencia, cómo se debería cultivar el espíritu humano. El secretario general de la fundación, el señor Toshihiro Nakano, respondió al Keshigata expresando su alta estima tanto por la cultura espiritual de la India como también por la presentación propuesta. También incluyó un certificado oficial, como lo había pedido, diciendo que Bhaktivedanta Swami era un orador acreditado de la convención y que le sufragarían los gastos. Agregaron a quien corresponda que el pasaporte y la visa le fueron entregados a tiempo para llegar el 10 de mayo a Japón. Concibió un proyecto especial para la convención. El canto 10º capítulo 20 del Srimad Bhagavatam describe el otoño en Vrindavana, y para cada fenómeno estacional, el Bhagavatam presenta una enseñanza paralela extraída de los Vedas. Por ejemplo, compara la noche oscura y nubosa del lluvioso otoño con la actual era de Kali,
cuando las estrellas brillantes de la sabiduría védica son oscurecidas temporalmente por una civilización atea. El capítulo contiene docenas de tales ejemplos y Bhaktivedanta Swami propuso 50 comentarios para acompañar 50 ilustraciones a ser expuestas en la convención. Comenzó preparando los comentarios que tituló La luz del Bhagavatam. Escribió indicaciones a partir de las cuales un artista podía diseñar una pintura que acompañara cada enseñanza. 50 pinturas y comentarios. Bhaktivedanta Swami sintió que serían una muestra admirable para los participantes de la convención. A los organizadores les gustó la idea. Trabajó rápido para redactar un manuscrito de 20.000 palabras, 50 lecciones para 50 ilustraciones. Los cuadros iban a mostrar los bosques, los campos y los cielos de Vrindavana durante la estación lluviosa. Las lecciones eran a veces críticas a los gobiernos ateos, materialistas y hasta a los falsos religiosos, otras veces afirmaciones de principios morales y de conciencia de Dios, y también representaciones del Señor Krishna y de sus eternos compañeros en Vrindavana. Todo funcionaba bien entre Bhaktivedanta Swami y los patrocinadores en Japón. El problema era obtener lo necesario para pagar el viaje. Se acercó a las fuentes con más probabilidades. Les escribió al Ministerio de Investigación Científica y Asuntos Culturales del Gobierno Central, presentó el certificado del señor Nakano y explicó su posición como sannyasi. A fines de marzo el ministerio le mandó un formulario para que lo completara y lo enviara. El tiempo se acortaba. El 29 de marzo le escribió al vicepresidente Radhakrishnan, a quien conocía por haber conversado con él y también por una discrepancia filosófica. Alegó que dado que los grandes acharyas de la India habían presentado antes su conocimiento para beneficiar al mundo, el gobierno debía, en ese momento, enviar representantes de los acharyas para entregar el mensaje de Atma o el espíritu humano. También le escribió al viceadministrador de la compañía de navegación Shindia en Bombay, recordándole que en 1958 le habían ofrecido un descuento en el precio del pasaje a Estados Unidos. Después de mostrar la invitación del señor Nakano de Japón, Bhaktivedanta Swami le hizo notar que el precio del pasaje de ida y vuelta a Japón sería menos de la mitad de lo que costaba Norteamérica. Intentó todas las posibilidades al mismo tiempo. Faltando menos de un mes y medio para la convención, le escribió a otro posible donante, el señor Vridratham Mohata, quien en una ocasión había expresado su deseo de enviar a Bhaktivedanta Swami a Sudamérica cuando un patrocinador indio de ese continente le había escrito manifestando interés. En ese momento a Bhaktivedanta Swami no le había sido posible conseguir la certificación del gobierno de la India. Pero aquí había una nueva oportunidad para llevar el mensaje de la literatura védica a una reunión internacional de gente interesada. El pasaje a Japón costaba menos que a Sudamérica. El mismo día que le escribió al señor Mohata, también envió el formulario completo al Ministerio de Investigación Científica. Al responder a la pregunta de por qué estaba pidiendo una donación y si lo habían hecho antes, contestó. Mientras tanto, la organización de la muestra continuó con el pleno respaldo de Japón. Ya le había enviado al señor Nakano las primeras 20 ideas para ilustrar la luz del Bhagavatam. Japón es famoso por su arte, escribió, y la India lo es por la cultura espiritual. Ahora nosotros debemos combinar ambas capacidades. Sugirió que también imprimieran el texto y las ilustraciones a modo de libro. El señor Nakano le aseguró que estarían ansiosos de encontrarse con él en el aeropuerto de Haneda. Serían fácilmente reconocibles ya que estarían sosteniendo una bandera. Y si él quería, podría quedarse en Japón durante todo un mes y hacer reuniones locales después de la convención. También le pidió como favor que fortaleciera las relaciones con los alcaldes de 3 ciudades japonesas, que les enviara cartas pidiéndoles pleno apoyo al Congreso para el cultivo del espíritu humano. Bhaktivedanta Swami accedió de inmediato. Para ese momento ya era abril y no le había llegado ningún dinero. Finalmente, después de una entrevista personal en la cual recibió un no definitivo del señor Radhakrishnan, Bhaktivedanta Swami se dirigió decepcionado al señor Nakano. El 18 de abril le escribió. La respuesta de los eventuales donantes en la India fueron todas negativas. El 20 de abril se comunicó con el señor Nakano, pero el señor Nakano no lo pudo ayudar. El esfuerzo de Bhaktivedanta Swami terminó solo en un sueño. En julio de 1962, Bhaktivedanta Swami cambió su residencia en Vrindavana del templo de Vamshi Gopalaji al de Radha Damodara. Durante 3 años había pagado un alquiler de 5 rupias al mes por sus habitaciones en Radha Damodara y también las grandes reparaciones.
En ese momento la habitación principal tenía luz eléctrica y un ventilador, y las paredes habían sido revocadas y pintadas. Era de 2 metros por 4,5, con un piso de baldosas de arcilla de tamaños irregulares, iguales a las baldosas de piedra que se encontraban delante del samadhi de Rupa Goswami. Estaba amueblada con un escritorio pequeño y bajo, una estera de cuya y un catre de madera con un entramado de soga para acostarse. La vista no era el panorama que había disfrutado en el Keshigata, y el vecindario no era tan tranquilo, pero en ese momento, sin siquiera moverse de su habitación, podía mirar hacia dentro del templo y ver una parte del altar y la silueta de 1,20 m de Vrindavana Chandra, la deidad de Krishna de mármol negro, que Krishnadasa Kaviraj había adorado cientos de años atrás. El cuarto principal estaba conectado a la cocina por una galería de 3 metros de largo, que daba al patio, y desde la cocina podía ver el samadhi de Rupa Goswami. Así que el lugar era superior a su habitación en el templo de Vamshi Gopalaji, porque estaba viviendo en el templo de Jiva Goswami, donde grandes almas como los Goswami, Rupa, Sanatana, Raghunatha y Jiva se habían reunido, tomado prasadam, cantando, y habían debatido acerca de Krishna y el Señor Chaitanya. Era el mejor lugar para trabajar en el Srimad Bhagavatam. A la 1 de la mañana, cuando nadie más estaba despierto y todo se encontraba muy tranquilo, Bhaktivedanta Swami se levantaba y comenzaba a escribir. Como las fallas eléctricas eran frecuentes en Vrindavana, a menudo trabajaba con la luz de un farol. Pero en cualquier caso, un haz de luz, bajo la cual él trabajaba, brillaba hacia afuera de su habitación en la galería. Mientras escribía en calma, a veces un sapo de color semejante al suelo de la piedra saltaba de su escondite y a lo largo de la habitación y salía por el enrejado de cemento de la pared opuesta. A menudo también un pequeño ratón salía desde atrás del postigo de una ventana y se escondía en otro lugar. Fuera de esos incidentes, el cuarto era de una tranquilidad absoluta y la inspiración de estar en la presencia de los 6 Goswamis era intensa. Por encima del patio abierto, el cielo estaba colmado de estrellas claramente visibles. Mientras trabajaba, los únicos sonidos que provenían del pueblo, quizás de un perro que ladraba a lo lejos. A las 4 de la mañana, el pujari del templo, quien dormía en un refugio cerca de las puertas de las deidades, se despertaba. Encendía una luz eléctrica y con un largo bastón ahuyentaba a los murciélagos de las vigas del techo. A las 5, después de despertar a las deidades, el pujari abría las puertas delante del altar y comenzaba el Mangala Arati. Les ofrecía una lámpara mientras unos pocos devotos residentes se reunían y cantaban, tocando instrumentos. Por lo general, alguno golpeaba un gong mientras otro hacía sonar una gran campana. Cualquier sonido del patio llegaba de inmediato a los cuartos de Bhaktivedanta Swami, y el retumbar de la campana y del gong se sentía de repente contra las paredes de su pequeña habitación. Desde el lugar donde se sentaba podía ver solo a Vrindavana Chandra sobre el lado izquierdo del altar. A veces hacía una pausa en su trabajo y caminaba hacia el patio para ver a las deidades y su arati. El altar estaba colmado de deidades de Radha y Krishna que habían sido adoradas por Jiva Goswami y otros acharyas Vaishnavas cientos de años atrás. Después de 10 minutos, el pujari, habiendo ofrecido la llama y posteriormente una caracola llena de agua, se volvía hacia los devotos, salpicaba sus cabezas con el agua y la ceremonia terminaba. Luego de trabajar unas horas en el Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami se sentaba en su habitación y cantaba japa. Mientras el cielo matutino se tornaba azul claro, las estrellas se desvanecían y los residentes de Vrindavana arribaban para visitar a las deidades y los samadhis de los Goswamis. Varias mujeres ancianas entraban al templo y exclamaban Jaya Radhe con voces quebradas. Cuando Bhaktivedanta Swami abría los postigos, su habitación se llenaba de luz. Las ventanas, que más bien eran un enrejado de cemento en la pared, miraban hacia un patio. Aunque los que pasaban no podían ver fácilmente hacia adentro, el enrejado permitía que entrara luz. Con la claridad de la mañana se podían ver todos los detalles del cuarto: el techo abovedado, las paredes con nichos en arco recientemente pintadas, el piso de piedra incrustada. La delgada danda de sañasa de Bhaktivedanta Swami, envuelta en un grueso khadi color azafrán, se apoyaba en un rincón. Sobre una repisa había colocado un cuadro de Bhaktisiddhanta Sarasvati, sobre otro un montón de libros y manuscritos.
Las dos puertas parecían ser endebles incluso cuando estaban cerradas con llave, y toda la habitación estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda. Era austera y tranquila. A menudo, sentado en la galería, veía el patio, el altar y a las deidades. Radha Damodara, Vrindavana Chandra y varias otras deidades de Radha Krishna esperaban a sus visitantes. Durante la mañana, las puertas del altar permanecían abiertas mientras la fila de visitantes convertía el templo en un animado lugar de peregrinaje. Nadie se quedaba mucho tiempo. Algunos tenían horarios estrictos para visitar muchos templos y se apuraban. La gente pobre y también los comerciantes locales, cuyas esposas vestían coloridos saris, todos devotos, se encaminaban hacia el altar diciendo Jai Ho, Jai Radhe. Después de saludar a las deidades, desaparecían por la puerta hacia el sector abierto del templo para visitar los samadhis. Aunque en Vrindavana había cientos de pequeñas tumbas con formas de templo con las que honraban a los antiguos Vaishnavas acharyas, Bhaktivedanta Swami visitaba regularmente los principales samadhis, los de Sri Jiva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami. Separado del templo estaban el Vajana Kutir y el samadhi de Rupa Goswami. Bhaktivedanta Swami a menudo se sentaba a cantar japa ante ese samadhi. La fila de peregrinos continuaba, entrando al sector descubierto para ofrecer dandavats a Rupa Goswami. La mayoría consideraba que esto era lo más importante de la visita, incluso si no ofrecían reverencias en ningún otro lugar. Se paraban con las manos juntas y postraban cantando Jaya Radhe o con la mano en la bolsa de cuentas. Cantaban el mantra Hare Krishna, circunvalando el samadhi. Bhaktivedanta Swami se sentaba y cantaba aún hasta después del tumulto de los visitantes por la mañana temprano. A veces caminaba hacia los templos cercanos de Radha Shyamasundara o de Radha Madana Mohana y regresaba siempre a las 11 para preparar su almuerzo. Mientras cocinaba y más tarde mientras se sentaba a tomar prasadam, podía ver a través del enrejado el samadhi de Rupa Goswami. Sintiendo su presencia, pensaba en su propia misión para su maestro espiritual. Los devotos del Señor Chaitanya son conocidos como Rupanugas, seguidores de Rupa Goswami. Sin seguir las enseñanzas y el ejemplo de Rupa Goswami, uno no puede entrar al sendero de la devoción pura hacia Radha y Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era especialmente conocido como un estricto Rupanuga, que se describe en las oraciones sánscritas escritas en su honor. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tú eres la energía personificada de la misericordia de Sri Chaitanya y entregas el servicio devocional enriquecido con el amor conyugal de Radha y Krishna, que viene exactamente en la línea de revelación de Srila Rupa Goswami. Te ofrezco mis respetuosas reverencias. Eres la personificación de las enseñanzas del Señor Chaitanya. Eres el liberador de las almas caídas. No toleras ninguna afirmación que vaya en contra de las enseñanzas acerca del servicio devocional enunciadas por Srila Rupa Goswami. El maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami y los maestros anteriores de la sucesión discipular habían querido que el movimiento de conciencia de Krishna se difundiera por todo el mundo. Bhaktivedanta Swami, sentado ante el samadhi de Rupa Goswami, se inspiraba y oraba cada día a sus predecesores espirituales para que lo guiaran. La orientación que recibió de ellos fue una orden absoluta y ningún gobierno, ningún editor, ni nadie más podría afectarla ni minimizarla. Rupa Goswami quería que él fuera Occidente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati quería que él fuera Occidente. Krishna había dispuesto que él estuviera en el templo de Radha Damodara para recibir sus bendiciones. En este templo sintió que había entrado en una residencia eterna conocida solo por los devotos puros del Señor. Sin embargo, aunque le permitían que se relacionara íntimamente con ellos en el lugar de sus pasatiempos, le estaba ordenando que se fuera, que dejara Radha Damodara y Vrindavana y se entregara al mensaje de los acharyas. En junio el clima se volvió intolerablemente caluroso y nadie podía permanecer activo por la tarde. Durante las horas más opresivas, Bhaktivedanta Swami cerraba las puertas y postigos y encendía el ventilador de techo. Por la noche, cuando el calor cedía, llegaba otra vez un aluvión de visitantes. En el patio del templo había kirtanas nocturnos. Sentado en su galería, Bhaktivedanta Swami a veces hablaba con visitantes, o a veces ellos se acercaban a su puerta y lo observaban mientras trabajaba con la máquina de escribir. Era conocido en Vrindavana como un erudito y sublime devoto.
pero se mantenía alejado de la gente lo más posible, especialmente en el verano de 1962, cuando traducía y comentaba el Srimad Bhagavatam. Este era el verdadero propósito de su llegada a este templo, preparar los libros que podría distribuir en Occidente, aunque todavía no tenía medios para viajar ni siquiera a Japón, ni para imprimir libros. Esas eran las metas por las que trabajaba. No había llegado a Brindavana para morir y regresar a Dios, sino porque era el lugar ideal a fin de obtener fuerza espiritual y realizar el trabajo más importante de su vida. Bhaktivedanta Swami no conocía las características exactas de su futura misión, pero sabía que debía prepararse para predicar el Srimad Bhagavatam en el mundo occidental de habla inglesa. Debía volverse un instrumento de sus maestros perfectamente equipado. Si ellos lo deseaban, lo enviarían. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.